Vamos a entrenarnos un poco. A ver, hemos estado viendo lo que es los conceptos de circulación, el concepto de circulación, la integral de línea, integral de camino, y un campo vectorial. Y veremos el concepto de flujo, ambas cosas muy importantes, en el electromagnetismo en particular. Vamos a jugar un poco con esto, con la circulación en principio, integral de camino. Para eso vamos a cogernos un ejemplo, el ejemplo que hemos estado utilizando estos días. Vamos a cogernos un campo vectorial bidimensional en el plano XY. En 2D, en el plano XY y estacionario. Así podemos. ¿Cuál era? Pues coordenadas cartesianas. ¿No? El componente es un vector definido en cualquier, vamos a poner aquí la dependencia, en cualquier punto del espacio, en este caso del plano XY. Componente Y, que también dependerá en general de XY. Este es unitario J. Componentes X e Y. Y habíamos jugado con un ejemplo, que era, por ejemplo, la componente X teníamos menos Y más 1, y la componente Y pues teníamos menos X, porque es bonito este ya, simplemente. ¿No? Vamos a cogernos entonces con lo que hemos estado trabajando en particular estos días, con este campo de dimensión. Nos podemos hacer alguna pregunta al respecto. Nos podemos preguntar, es decir, si nosotros vamos a suponer que este campo lo que representa supongamos que representa un campo eléctrico. Mejor dicho, voy a escribir un campo. ¿Veis? Este es el mismo que cogí yo el lunes, cuando hice la circulación, ¿no?, a lo largo de un camino cerrado, ¿lo recordáis? Que hice ese cálculo ya. Bueno, pues vamos, por tener algo que ya habéis visto. Supongamos ahora en particular que este campo representa un campo, vamos a decir, electrostático. ¿De acuerdo? O sea que ahora no es una cosa en general. Por supuesto, esto tiene que estar todo en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Es decir, que si estamos hablando de campos eléctricos, entonces ahí tienen que ser las unidades en el sistema internacional, newtons dividido por coulomb, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que todo está ahí, en el sistema internacional. Bueno, ¿y algún comentario al respecto? Ahora cuando he dicho vamos a... Entonces lo único sería cambiar la letra por notación, si queréis, en vez de F, pongo E. ¿Algún comentario por ahora en lo que acabo de decir? ¿Os gustaría quizás... ¿Qué creéis? Ya es el mismo campo con el que estuvimos ya trabajando el lunes. ¿Qué pensáis? ¿He dicho algo quizás que no os guste del todo? ¿Un comentario o algo? ¿No? Pues si recordáis el lunes, porque lo que acabo de decir no es que sea una trampa, es para ver si el lunes lo que yo expliqué, explícitamente dije, pues había quedado en vuestras cabezas, si lo habíais entendido, que es mi intención. Aquí he dicho, habéis visto que lo he subrayado y he puesto electrostático, ¿no? Eso quiere decir
Cuando uno habla de campos electrostáticos, está hablando, ¿no?, de esa parte en la cual no hay cambios en el tiempo, es decir, que el campo eléctrico es únicamente debido a cargas eléctricas, ¿no? Vale. Y el día pasado, el lunes pasado, comentamos pues, que en el caso del campo eléctrico que crean cargas eléctricas, la ley de Coulomb tiene una similitud, una analogía directa, prácticamente es equivalente a lo que corresponde al campo gravitatorio, salvo en lo que dijimos, ¿no?, de que la masa es siempre positiva y aquí tenemos cargas. Pero por lo demás es el mismo caso. La ley es la misma, ¿no? Y ya sabíamos que en el caso gravitatorio estábamos tratando, ¿no?, en el caso del campo gravitatorio, con un campo que es conservativo. ¿De acuerdo? Eso lo dije el lunes. Eso quiere decir en particular que si es conservativo y yo hago la integral de camino, la circulación, alrededor de cualquier camino cerrado, el resultado tiene que ser 0, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el lunes hice el cálculo con este campo en particular. Y la integral de camino, para el camino que escogí yo, que era, ¿no?, circular, si no me equivoco, el lunes, ¿qué resultado nos dábamos? Distinto de 0. Creo que así, o de pronto en la cabeza tengo pues 15 cuando yo hacía ese cálculo. Distinto de 0, que es lo importante. Eso quiere decir que este campo es un campo no conservativo, lo dije al final. Una vez que hicimos el cálculo dijimos, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no es conservativo. Eso quiere decir que entonces no puede ser un campo electrostático, de ninguna manera. Es decir, que yo sí puedo decir que es un campo eléctrico, pero que lo que está creado únicamente por cargas eléctricas, eso no es posible. ¿Está entendido? Porque si estuviese, luego veréis a lo largo de la clase cómo cogeremos ya explícitamente un campo debido a cargas eléctricas, un campo electrostático, y haremos el cálculo de la circulación, es decir, el valor de la integral de camino alrededor de un camino cerrado, que escogeremos, uno en particular, y deberemos comprobar, en ese caso, no en este, que la integral de camino nos sale 0. Pero eso cuando cojamos cargas eléctricas. Ahora, pues ya hemos visto que no, que sale distinto. ¿Está eso entonces entendido esto? Por lo tanto, eso que acabo de decir es incorrecto. Es decir, puede ser un campo eléctrico, Miguel, pero no un campo electrostático. Es decir, que puede haber cargas, pero además tiene que haber algo, pues que el campo eléctrico se ha creado también, de alguna manera, gracias a variaciones en el campo magnético, algo, de alguna manera, eso no podría ser así. Pero bueno, de una manera o de otra podemos suponer que esto sea el campo eléctrico, no electrostático, eléctrico, ¿vale? Bueno, entonces tenemos nos dan como datos este campo eléctrico. Es un dato, lo acabo de escribir. Y ahora ponemos una carga eléctrica en un punto del espacio. En plano XY, estamos bidimensionales. Ponemos una carga Q, situamos una carga puntual Q, le vamos a dar un valor, ahora daré que también es un dato, vamos a darle ahora un valor a continuación, y que tiene masa M, si tomamos una carga puntual Q, y masa M, que también va a ser otro dato, en un punto. Del plano X. Pues, por ejemplo, lo podemos situar, si queréis, en el punto de coordenadas 1,5, 0, por ejemplo, ¿no?, que hemos utilizado ese punto otras veces. Es decir, que lo situamos en el punto x igual a 1,5 y igual a 0, en un instante. ¿Vale? Muy bien. Y ahora lo que nos preguntamos es, y lo situamos en reposo.
acuerdo? O sea, que lo coloco y lo dejo ahí, en ese punto, esa carga que tiene masa. Ahora diré, pues por ejemplo, vamos a utilizar todo en el sistema internacional. 1, 1. ¿Vale? O sea, un culombio sería 1 kilogramo. Tenemos el campo. Que es una burrada esos datos. Pero bueno, como lo que nos interesa es la forma, más que otra cosa, nos vale. Lo situamos en reposo, eso quiere decir que tiene velocidad cero. Vale. Y yo me puedo preguntar lo siguiente. ¿Cuál es determinar la variación? Vamos a determinar la variación de energía cinética. ¿No se entiende algo en la letra? Si no me lo decís. Determinar la variación de energía cinética que experimenta la carga después de 1 segundo, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, podremos ver varias cosas. Esta pregunta que hago, uno dice, anda, pero es diferente de lo que... No, está directamente relacionada con los conceptos que estamos tratando estos días, en particular el de la circulación. Ya os dije el lunes, ¿no?, cuando decía qué es la circulación, qué es una integral de camino, y os comentaba, eso ya lo habéis hecho cuando calculáis el trabajo realizado por una fuerza a lo largo del trayecto, pues precisamente. Y podremos comprobar además una cosa que también hemos comentado en clase estos días pasados, que es, vosotros pensáis que tal como he puesto yo la carga, esta carga puntual en ese punto del espacio en reposo inicialmente, o sea, con velocidad cero, la trayectoria que va a seguir va a ser una línea de campo, una línea de corriente del campo eléctrico, ¿sí o no? Precisamente eso es lo que quería que recordaseis. Quedamos en que no. No, y dimos una explicación. Bueno, pues digamos, hoy con un ejemplo vamos a comprobar si tenemos suerte y lo que dije era cierto, por lo menos para este caso particular. ¿De acuerdo? O sea, ya manchándonos las manos, haciendo los cálculos, vamos a ver si eso es cierto. También, o sea, no solos, sino que cuando uno trabaja con esto, pues lo va a ver, no le queda más remedio. Bueno, pues podemos ya empezar a trabajar con esto. Vamos a ver qué tal. ¿No? A ver, un poco de... No me vais a tener que entregar nada. Lo voy a hacer con vosotros, pero bueno, primero intentad pensarlo un poco, qué es lo que... ¿Cómo lo plantearéis esta pregunta? ¿Cómo... Necesitamos el ordenador, por supuesto. Podéis abrir lo que queráis, cualquier archivo que tengáis. Si creéis que os es una ayuda hoy, no hay ningún problema. En particular, la definición del campo con el que estamos tratando, no hay... Todo lo que creáis que os facilite, y preguntadme todo lo que... O sea, yo quiero ver que os salgan errores, no para ver que lo hacéis mal, sino precisamente para intentar aprender. ¿Qué pensáis? O sea, la variación de energía cinética, ¿no? Bueno, la energía cinética tiene inicialmente es cero, o sea, que es decir, que la energía cinética tiene después de un segundo. O sea, eso es lo primero que tiene uno que pararse. Entonces, ¿qué necesito para la energía cinética? La velocidad, sí, son preguntas así, son pasos pequeños, ¿no? Es decir, la velocidad. Entonces, si uno tiene aquí una cosa, es decir, necesito determinar la velocidad en un segundo o en cualquier instante de tiempo, que más da. Si os dais cuenta ahí, si cambiáis el número, es decir, a qué instante de tiempo necesito saber cómo es la velocidad. O sea, que ya tenemos un objetivo más claro a la vista. Para determinar la velocidad,
más cerca, para que como estoy grabando, entonces tenemos ahí, ¿no? La derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Vale? Puesto la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea que desde ese punto de vista es como decir, necesito la posición. Vale, perfecto, muy bien. Si yo tengo la posición de la carga eléctrica en cualquier instante de tiempo, pues ya estaría en principio resuelto el problema. Bueno, otro paso que hemos dicho. La ecuación de movimiento. Vale, perfecto, exacto. O sea, ya uno dice, bueno, necesito saber dónde se encuentra esa carga en cualquier instante. O sea, que hay que resolver cómo se mueve la ecuación del movimiento. Pues vamos a ver. La podemos resolver directamente sin preocuparnos numéricamente. Entonces, para saber cómo se mueve, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, tenemos todos los datos necesarios para saber cómo se mueve, porque a lo mejor falta algo, no lo sé. O sea, por ejemplo, ¿creéis que se me ha olvidado dar explícitamente el valor de la constante de Coulomb? O sea, ¿alguien no se acuerda? ¿Creéis que necesitaríamos la constante de Coulomb? Sí, amigo. Es que, perdona, no te digo. No, digo que aquí en los datos que que he ido dando a lo largo de estos minutos, digo, a lo mejor pues alguien dice, oye, Miguel, necesito que me recuerdes cuánto vale la constante de Coulomb para poder contestar a lo que tenemos entre manos. ¿Sí o no? Pues yo creo que no. O sea, esa respuesta habría que decir por qué. Porque es una variación de energía cinética, de alguna manera. Esa constante va a ser la misma en la primera que en la segunda. Entonces simplemente va a ser... Ya con eso no. Bueno, quizás lo tienes y yo lo interpreto, pero tan sencillo como decir, no, si tenemos todos los datos. O sea, ¿por qué os estaba incitando a equivocaros con lo de que alguien me dijese sí, como ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso equivaldría a decir que aparte del campo eléctrico que nos están dando, ¿no? Necesito determinar el campo electrostático quizás de la carga que estamos poniendo, ¿no?, en el espacio. ¿Es eso así? ¿Por qué? Porque tenemos la energía cinética que experimenta la carga, y el campo que crea la carga no actúa sobre ella misma. Exactamente, con eso está ya. Muy bien, eso es precisamente. Por supuesto, si pusiésemos una segunda carga en el espacio y dijésemos cómo se va a mover, pues entonces tendríamos que tener en cuenta el campo este que nos están dando como dato, ¿no?, externo, por decirlo así, y además cuál sería el campo que está creando una carga y que va a interactuar con la otra carga. Es decir, que sería el campo neto, en ese caso sería el que nos dan, más el que crea la carga que estamos dando aquí, pero sobre la segunda. Es decir, que, como resumen y recordando otra vez, una carga no ejerce ninguna fuerza sobre sí misma. Sobre sí misma. Por tanto, por supuesto que esa carga puntual va a crear un campo eléctrico, un campo electrostático. Un campo eléctrico, sí, claro. Pero como esa no actúa sobre ese campo eléctrico, no va a actuar sobre sí misma, el único que actúa es el dato que estamos dando. Bueno, eso para comentar así lo que estamos haciendo. Entonces tenemos todos los datos, al parecer, ¿no? Para saber cómo se mueve, entonces, ¿qué necesitamos? Otro paso pequeño. ¿Qué necesitamos? Sí, es la ecuación del movimiento, pero ¿qué hay en la ecuación del movimiento?
o de dónde sale. Esta es la ecuación de dónde. ¿Qué he planteado? ¿Qué planteamos para obtener la ecuación del movimiento? La segunda ley de Newton, claro. Eso es lo que nos está diciendo cómo se mueve cualquier cosa. También las cargas, los circuitos, por supuesto. O sea, que si alguien está pensando que los circuitos no valen, o no, digamos, nos podemos olvidar de la segunda ley de Newton, está muy equivocado. Muy bien. O sea, la segunda ley de Newton. Es decir, que tenemos que pensar en la fuerza, ¿no? Las fuerzas que están actuando, la fuerza neta que está actuando sobre mi cuerpo, en este caso, sobre la carga. Vale, ya hemos dado. ¿Y cuál es la fuerza neta o las fuerzas que están actuando en este problema en particular? Vale, ¿y cuánto vale eso? Ya es el momento de... Exactamente, ya. Es decir, que la fuerza neta es la única fuerza que va a ser la que ejerce ese campo que nos han dado sobre la carga. Q por E. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Es decir, que la aceleración, que es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, va a ser la carga dividido por la masa por el campo eléctrico. Bueno, pues ya tenemos ahí la aceleración, ya tenemos ahí la ecuación del movimiento. Fijaos que es la derivada segunda, es una ecuación diferencial. La derivada segunda de la posición, pero tenemos el ordenador. O sea que ahora mismo, iba a decirme, no me preocupa lo más mínimo si es difícil o fácil de resolver. No lo vamos a hacer a mano, nos lo va a hacer el ordenador para nosotros. Pero hay que decirle al ordenador eso, cuál es la ecuación que tiene que resolver. Esa es nuestra función. Con las condiciones, naturalmente, que hemos dado iniciales. Que es que en un instante inicial tenemos que la carga está en 1,50 y que se encuentra en reposo. A ver qué tal ves. No sé, ya voy a crear, es lógico. Ya sabía un poco lo que va a tener. Podéis ahí saber y el ver, hasta el campo, como otros días. Si ha funcionado otros días, pues hoy también a lo mejor. Como se va moviendo la carga, hombre, vamos a ver, uno podría decir, si da la mala suerte de que la posición inicial, la fuerza es cero, la velocidad es cero, no se va a mover, ¿entendéis? Pero ya uno está viendo que el campo eléctrico en esa posición, ¿cuánto vale? Lo tengo ahí en la pantalla. O sea, la fuerza es, en el punto 1,50 es nulo el campo eléctrico. Si teníamos que era menos i más 1, menos x más x al cubo, más i, ¿no? Teníamos esto. Sí, y es 0, pero si i es 0, tenemos ya que la componente x es distinta de 0. Ya no necesito mirar más. Vamos. Bueno, entonces, por lo tanto, ya en esa posición va a haber aceleración, es decir, que se va a trasladar esa carga eléctrica, se va a mover.
Yo también. Y según nos vayan saliendo los errores o las cosas que no veáis, me lo vais diciendo, me lo vais comentando, a ver qué. Por supuesto. Vamos a, por ejemplo, voy a definir. Vamos a dar los datos. Hombre, aquí no sería necesario Q igual a 1. Pero bueno, por si acaso cambiamos alguna vez los datos. Q igual a 1, M igual a 1. Veréis, tiempo de integración. Voy a utilizar es 1. El campo eléctrico, vamos a llamarlo, hoy lo voy a llamar EF. Aquí uno diría, bueno, estamos en el plano XY, por lo que he visto, alguno de vosotros ya lo estaba definiendo, por ejemplo, de esta manera, ¿no? 2 puntos igual, o igual, en este caso va a dar igual, no hay ninguna importancia en eso, ahora mismo. Pero yo ya estoy pensando en cómo lo voy a usar. ¿De acuerdo? Ya lo he hecho con vosotros. O sea que así sería posible, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay... O sea, esta sería una de las posibilidades. Decir, bueno, quiero darlo en forma vectorial, pues tendríamos 1, ¿no? Y aquí tendríamos menos x más x al cubo, así, esto es totalmente lícito y no hay ningún problema. Incluso podría haber hecho, pues, haber definido fx, ¿no? Por separado, ¿entendéis? O sea, la componente y también. Que ahí hay diferentes maneras de plantearlo, no hay ningún... No tiene por qué ser siempre lo mismo. Pero yo estos días, si os dabais cuenta, lo definía la función, en este caso le he dado hoy el nombre f, ¿no? Por lo de eléctrico, que depende de un argumento que es la posición. Es un vector, por lo tanto lo pongo como una lista, ¿lo veis? Porque yo estoy pensando que lo quiero escribir todo en forma vectorial. Simplemente, por eso, a la forma. Y quizás en forma vectorial pues tengo que escribir menos, ¿verdad? Tardo menos en escribir, ¿no? Cuando uno está pensando en la aceleración, la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. Sí, puedes poner la derivada segunda de la componente x con respecto al tiempo dos veces y luego otra ecuación, la derivada segunda de y con respecto al tiempo dos veces. Bueno, ya estás pensando que tienes que escribir dos cosas, es eso simplemente. ¿Vale? Si habéis probado algo en casa y no os sale, lo decís también ahora, en cualquier momento. Bueno, es decir que tendríamos aquí esto. Entonces, pues uno podría decir cómo sería, por ejemplo, el campo eléctrico en la posición 1.50, ¿no? Que era lo que... O sea, ahí la tenemos. O sea, que lo estoy usando tal como lo he definido. Claro, si yo lo pongo de esta manera, así no está definido. Tú mandas, pero luego lo tienes que usar de acuerdo a cómo lo has hecho tú. Muy bien. Vale, entonces tendríamos la ecuación del movimiento. Por ejemplo, vamos a llamarla la EQMOV. Todo en la misma, voy a ponerlo todo en la misma celda, en el mismo párrafo. Voy a darle un nombre, por ejemplo, EQMOV. ¿Cuál es la ecuación del movimiento? Miremos. La fuerza sería Q dividido por M, todo ello, ¿no? Por F en la posición. Ahora uno dice, pues, ahí tendríamos, ¿en qué posición se encuentra? Lo podría poner como X o Y, pero ya podría poner aquí simplemente R de T, ¿no? La posición en función del tiempo, igual, tendríamos aquí pues la aceleración. Fijaos, le estoy dando un nombre, quizás esto
¿no? O lo puedo meter ya directamente, si queréis, como he hecho estos días, en la ecuación que me permite resolver, ¿recordáis? Es esta función la que me permite resolver ecuaciones diferenciales, es decir, que aquí lo que necesitaría sería darle las ecuaciones, como escrito, ¿no? Las incógnitas, lo que tenéis en la documentación, y el intervalo de integración. Son estas tres cosas las que necesito escribir. Puedo darle un nombre fuera y meterlo dentro con ese nombre, o simplemente escribirlas aquí dentro. ¿Se entiende o no? Bueno, es decir, que las ecuaciones van a ser varias ecuaciones. Teníamos la que acabo de escribir, ¿no? Ahí está. Da igual poner el R, la derivada segunda a la izquierda o a la derecha, no hay ningún problema. Muy bien, pero ¿qué he dicho? Ecuaciones. ¿Hay más ecuaciones? Esta me está dando la aceleración. Pero cómo se va a mover, en particular, va a depender de con qué velocidad, dónde has puesto tú la carga, el cuerpo, y con qué velocidad. Es decir, que habrá que decirle, por ejemplo, digo, empiezo a contar el tiempo en el instante cero. Bueno, en algún momento R tiene que tener un carácter vectorial. Si yo escribo Q dividido por M, F, ¿cómo va a saber el ordenador, el programa, que se trata de un vector y no de un escalar? R. ¿Por el nombre? Nombre. Por el nombre no. Entonces aquí estamos poniendo. Ahí sí, ahí ya está claro que esto va a ser, R va a ser un vector de dos componentes. Y nos falta decir cómo es la velocidad, ¿no? Ya habíamos dicho que era... Uy, perdón. Sí, 0, 0. Está en reposo, la componente x de la velocidad es 0 y la componente y es 0. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las incógnitas? Fijaos que a mí si me interesa, por un momento, si me interesa, la pregunta directa era la energía cinética, es decir, que el módulo de la velocidad, podría escribir aquí ya directamente 0.5, por la masa, por la velocidad uno diría, anda, pues de es decir, que en la incógnita, o en las incógnitas, no tiene por qué ser la función en sí, puede ser lo que tú quieras que saque. Por supuesto, está integrando todo ello, ¿no? Y lo único al final dice, bueno, ¿qué quieres que te dé al final? ¿Solo quieres un dato? Bueno, pues te doy un dato. ¿Lo entendéis? O sea, que no tiene por qué ser, a pesar de ello, lo que voy a escribir yo. Que me dé todo. R. ¿Lo entendéis? Por supuesto, si me da todo, entre 0 y 1, yo sabré cuál es, en particular, cuál es la velocidad, cuál es la posición, cuál es la velocidad en cualquier instante. Es decir, que podría tener también la energía cinética en cualquier instante. ¿No? ¿Sí o no? ¿Se entiende eso lo que acabo de decir? Por ejemplo, con el grupo de ayer, pregunté, no directamente, lo estuve pensando, digo, a lo mejor es más bonita la pregunta si la hago de esta manera. En el fondo y en la forma vamos a hacer lo mismo que los de ayer. La pregunta he cambiado, para hacer lo mismo he cambiado un poco la pregunta. Y a vuestros compañeros ayer les preguntaba dónde se encuentra después de un segundo. Es decir, que en su caso, pues, no, podrían haber puesto ahí RD. O sea que estamos en lo mismo, estoy haciendo el mismo comentario. Bueno, pero así tengo toda la información y puedo, yo si quiero trabajar con ello de alguna manera, luego, pues así ya la tengo almacenada. El intervalo de integración. Es decir, habrá que decirle cuál es la variable independiente,
Fijaos que aquí he utilizado la letra T adrede, he utilizado una U, una V, podría haberla utilizado, pero he utilizado T para que quede claro que aquí sí tiene sentido el parámetro, tiene sentido de tiempo, tiene un significado físico, que es el tiempo. Hasta oye, he puesto T de integración. Y estaría, lo he ejecutado. Y ya tenemos la solución. ¿De acuerdo? Ahí está, ahí detrás está. Por lo menos ha funcionado. Y si la ecuación está bien, pues el resultado es correcto. ¿Algún problema hasta ahora? Bueno, tenemos entonces lo que es la trayectoria, que lo he llamado ahí PAR-PL al dibujo, y a este le puedo dar un nombre también, STRPL. Tendríamos esto y podríamos superponerlas las dos. Ahí tendríamos las dos. ¿Ves? Esto, como utiliza el azul en las dos, podríamos aquí quizás cambiarle el color. Plot style voy a darle, yo qué sé, orange. Entonces tendremos aquí en rojo y vamos a ponerle el punto inicial si queréis. Incluso podríamos ponerle la flecha, queréis que le pongamos para saber cómo se está moviendo. En rojo, vamos a marcarlo en rojo y vamos a ponerle el punto inicial, aquí lo podría haber definido así también, R0, .5, 0, de aquí haber utilizado R0 y aquí R0. Vamos a poner más claro. Pues es un poco más. Vale, ahora tenemos. Me sale el punto inicial. Anda la mar. Curioso. Eso es que uno lo superpone al otro. Ahí te queda. Vale. Bueno, lo primero entonces. ¿La trayectoria coincide con una línea de corriente? No. ¿Vale? O sea que la explicación que hicimos el otro día, intenté daros el otro día, de por qué no era así, pues hemos comprobado en este caso particular que es cierto. Bien, la pregunta que nos habíamos hecho directamente al principio, ¿cuál es la energía cinética? La variación en energía cinética. Pues ahí tendríamos 0.5 por la masa y por... Ahora tendría que poner, fijaos, es la velocidad al cuadrado, ¿no? El módulo de la velocidad al cuadrado. ¿En qué punto? En t igual a 1. Al cuadrado es RS. Ahí tenemos. Esa sería la energía cinética que tiene después de un segundo. Y también corresponde a la variación en energía cinética, claro, porque la energía cinética inicial era 0. ¿Bien? ¿Algún problema? Bueno, pero fijaos, si yo intento llevarlo a lo que es integrales de camino, como lo que hicimos el día pasado,
Este valor, la variación en energía cinética que ha experimentado la carga, tendría que ser igual a ¿qué? Si pensáis, recordáis el teorema del trabajo y la energía cinética, la variación en energía cinética tendrá que ser igual al trabajo realizado por el campo sobre la carga a lo largo del camino que sigue la carga, de la trayectoria que sigue la carga, ¿no? Entonces podemos hacer también ese cálculo por separado y comprobar que al final me sale el mismo valor numérico. Es decir, voy a repetir. Ahora lo que podemos comprobar ahora que la energía cinética que hemos calculado, ¿no? en t igual a 1 tiene que ser igual a la variación de energía cinética, que va a ser a la energía cinética en t igual a 1 menos la energía cinética en t igual a 0, que era 0, lo habíamos puesto en reposo. ¿Esto a qué tiene que ser igual? Al trabajo realizado por todas las fuerzas que están actuando sobre la carga. En este caso solo tenemos una, por lo tanto, entonces tendremos aquí el trabajo realizado sobre el camino, sobre la trayectoria, la fuerza. ¿Cuánto era la fuerza? Q, ¿eh? Tenemos que comprobar eso. Y aquí tenemos, fijaos que no he puesto el cerito porque no es un camino cerrado. Es decir, que ahora nos toca hacer ese cálculo. Vamos a ver, intentadlo, antes de que me ponga yo manos a la obra. Os recuerdo, o sea, que si tengo... Este es el camino, empiezo aquí, 1, y termino en 2. Me muevo de esta manera. Tengo un campo vectorial, que es f. Me están diciendo cuál es la integral de camino a lo largo de ese camino, que llamo c de f. Pues estoy dividiendo el camino en trozos infinitesimales, me muevo, es decir, que infinitesimalmente, en un intervalo infinitesimal, diferencial de L, de ese camino, y lo que estoy haciendo, pues suponiendo que el valor de f sea en ese tramo, aquí donde estoy dibujándolo, pues ese vector, lo que estamos haciendo es el producto escalar de esos dos vectores, y sumando. Eso es lo que estamos haciendo. Una de las maneras, la manera más cómoda, es parametrizando el camino. El lunes, ¿qué hice? Escogí yo un camino. Yo lo escogí el lunes y dije una trayectoria circular. Y la parametrizaba. Ahora el camino, ¿cuál es? Ahora el camino es la propia trayectoria que sigue la carga. ¿Lo tenemos ya parametrizado ese camino? Sí, lo acabamos de integrar, de resolver. Es decir, que el camino ya lo tenemos. A ver. Pues que en esta expresión, si yo he utilizado R para el vector de posición, diferencial de L es lo mismo que diferencial de R, ¿no? Es decir, que esta integral es lo mismo que esta integral, ¿no? Estoy escribiendo ahí. Teniendo en cuenta, naturalmente, que aquí este campo lo estoy evaluando en los puntos del camino, de la trayectoria. Es decir, que aquí este E está evaluado en R.
en R en el tiempo correspondiente, claro. Bueno, pues ya tenemos todo ahí. Esto es, he dicho aquí, esto es un producto escalar. Pues nada, es escribirlo. O sea, es escribir esto en el ordenador y a ver qué sale. Vamos a hacer la integral numérica, o sea, que podemos utilizar any. Cuando ya he puesto esta forma, y aquí C no, digamos C ya, lo puedo quitar. Ahora es una integral, ¿en qué? En T, de una variable, desde T igual a 0 hasta T igual a 1. A ver. Vamos a escribir. Vamos a ver. En integrate. ¿Qué tenemos ahí? Q por F. Y F evaluado en... Recordad que le di el nombre RS a la solución. Y ahora multiplicado escalarmente. Si no quiero escribir el nombre de la función, que es dot, mejor ya lo sabíais, ¿no? Como se decía en inglés, producto vectorial y producto escalar. El escalar es dot y el vectorial es cross. Siempre que lo oigáis en inglés se están refiriendo a eso. Entonces, podría hacerlo así o simplemente podría, si queréis ver explícitamente el nombre de la función, entonces tendríamos aquí, coma, ¿no? ¿Cuál es el siguiente vector? El derivado de R con respecto a t, ¿no? ¿Qué teníamos ahí eso? Muy bien. Es decir, que tengo aquí ya todo esto y le tengo que decir que integre en t desde 0 hasta 1. Esta expresión, ya digo, se ve más claro si uno utiliza, pues en vez de el nombre de la función, dice, pues, el punto, es el punto al lado de la coma, ¿no? Queda más parecido a lo que uno escribe en el papel. Y ahí tenemos que el resultado numérico, pues a primera vista, probablemente haya errores por aquí, a ver cuántos salen uno y el otro. Ya veis que exactamente iguales no son, ¿no? Se diferencian en la 2, 2, en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la séptima posición después de la coma. Eso. Tenéis que tener en cuenta que los cálculos que hace son numéricos y los ha hecho de dos maneras, por así decirlo. Por lo tanto, que haya una pequeña diferencia.